Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Hoy es viernes 11 de octubre. Gracias por acompañarnos para disfrutar y aprender juntos de su palabra a través de esta serie y tema, conociendo a Dios como el Olam, es decir, Dios eterno. Comparto este tema con mucho gusto con Celeste. Familia, si usted está pasando por una enfermedad, quebranto, pérdida o cualquier problema, le recordamos que en Cristo somos familia, que usted no está sola, que usted no está solo. Queremos apoyarle. Por favor, póngase en contacto con nosotros a través del WhatsApp. Puede mandarnos un mensaje de texto, un audio o llamar si así usted lo prefiere. Por favor, tome nota. El número es 811-590-9879. O si prefiere hacerlo, estamos también en las redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram. Búsquenos, por favor, como Suena Familiar. Siempre a sus órdenes. Por favor, suscríbase, dele like o me gusta, active la campanita para que nuestras notificaciones le lleguen inmediatamente. Y algo muy importante para nosotros, compártalo para llegar a más personas. Agradecemos su confianza, pero sobre todo sus oraciones. Lo necesitamos. Usted es una parte muy importante para nosotros en este ministerio. Ahora, preparemos nuestro corazón para escuchar a Celeste. Muy buenos días, Celeste. Buenos días, hermana Rebeca. Buenos días a todos los que fielmente nos escuchan. Dios les bendiga. Iniciamos con el tema de hoy, un tema por demás impactante, conociendo a Dios como el Eterno, del hebreo Olam, que significa eterno. ¿Quién es Olam? ¿Quién es Olam en la Biblia? Es el Señor del mundo, el dueño de todo, el creador de todas las cosas. ¿Qué significa el nombre Olam en la Biblia? La palabra hebrea Olam significa por mucho tiempo. También significa siempre para siempre. Y muchas veces en la Biblia se usa la frase que dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Olam entonces nos revela a Dios como el Dios eterno, el Olam. Ahí en Crónicas 29:10 vemos que desde antiguo los hombres ya le reconocían como tal, donde el rey David reconocía la eternidad de Dios. Leemos que dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Es por mucho tiempo, es siempre para siempre, de siglo en siglo. Así es el Dios Olam. Es decir, que desde siempre y para siempre, como el Eterno, el Olam, es así como se presenta como creador. La palabra eterno significa perpetuo, evoca una duración sin fin y trasciende los límites del tiempo humano. La palabra eterno también va mucho con la palabra perpetuo, que significa que dura y permanece para siempre. Dios es eterno. Él es perpetuo. Su palabra nos dice que Él es eterno. En la Biblia, la palabra eterno se refiere a algo interminable, que no tiene principio ni fin, perpetuo para siempre. Así es el Olam, el Dios eterno. Así es nuestro Dios, que no tiene ni principio ni fin. La Biblia nos explica que Él, antes de que todo fuera creado, ya estaba allí. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él ya estaba ahí. Desde los siglos y los siglos, Él era Dios. Citas como el Salmo 92 nos dan la tranquilidad de poder creerlo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo. Por eso siempre y siempre, porque desde el siglo y para siempre, Él es Dios. Como seres humanos nos da mucho trabajo no medir el tiempo,
Nos cuesta mucho concebir algo que no tiene principio o donde no hay un espacio, porque en nuestra mente finita y pequeña pues no cabe algo eterno. Se trata de fe, de creer en Olam, de creer en el Dios eterno. Si queremos conocer la eternidad de Dios, si queremos conocer a Él, Olam, Dios eterno, necesitamos fe. Proverbios 3:19 nos dice que Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia, porque Él estaba ahí, mostrándonos que no había nada, que solo Dios estaba ahí, que Él estaba ahí antes de la creación. Hacia atrás, en la eternidad pasada, estaba Dios. Antes que todo fuese, Dios estaba ahí. Dios fue y es para siempre el Olam, el eterno. Isaías 40:28 nos dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Tenemos otra preciosa cita en 2 Corintios 4:18 que nos dice: no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas eternas, las cosas que son como Dios, necesitan de fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí en Hebreos 11, versículos del 1 al 3, leemos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que por la pura palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, también tú, también yo. Y es por fe que debemos de creer en ese Dios eterno, ese Dios capaz de formarnos y de crearnos con el amor necesario para que hoy podamos conocerle. Gracias, Celeste. Continuamos con la serie y tema Conociendo a Dios como el Olam, Dios eterno. La soberanía divina se extiende más allá del tiempo y de nuestra capacidad para ver o entender. Eternidad. Olam es una palabra hebrea que se traduce comúnmente como eternidad o para siempre. Sin embargo, su significado va más allá de una simple medida de tiempo. Olam se refiere a una duración incalculable o indefinida que trasciende los límites del tiempo y el espacio. En la Biblia se utiliza en diferentes contextos para describir la eternidad de Dios, su poder y su fidelidad. Además, en el Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí la palabra siglo se traduce del hebreo olam, destacando la eternidad de Dios y su existencia antes de la creación del mundo. El significado de olam también se puede encontrar en pasajes como en Isaías 40:28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Donde se describe a Dios como el Dios eterno, en este verso, la palabra eterno proviene del término hebreo olam, reafirmando la idea de la duración infinita de Dios y su poder sin límites. En resumen, el significado bíblico de olam se refiere a una duración incalculable, eterna e indefinida. Esta palabra hebrea se utiliza para describir la eternidad de Dios, su poder, su fidelidad, así como la duración de los pactos divinos y las promesas. Su etimología y origen revelan un concepto que va más allá de nuestra comprensión humana, algo que está oculto y trasciende los límites del tiempo y del espacio. El Salmo 91:2 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este salmo es la oración de Moisés en reconocimiento y adoración al Olam, el Dios eterno, en quien ha puesto toda su confianza y esperanza eternamente y para siempre. Cuando Moisés fue comisionado por Dios para ir a los israelitas con un mensaje suyo, Moisés se preguntaba qué les diría si le preguntaban cuál era el nombre de Dios. La respuesta de Dios es altamente reveladora. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Esto nos revela la verdadera esencia de Dios, su autoexistencia y que Él es Dios de dioses. También describe su eternidad e inmutabilidad, así como su constancia y fidelidad en cumplir sus promesas, porque eso incluye todo el tiempo, pasado, presente y futuro. El sentido es: no solo soy lo que soy en el presente, sino soy lo que he sido y soy lo que seré y seré lo que soy. Las propias palabras de Dios acerca de su eternidad nos hablan desde las páginas de la Escritura. En un pasaje en el que Dios se revela a Moisés, quien había sido llamado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios se presenta a sí mismo como yo soy el que soy y le ordena a Moisés que así lo haga saber al pueblo de Israel. ¿Cómo reconoce o reconocemos a Dios en nuestro corazón? El Olam, el Dios eterno es. En el Salmo 103, del 3 al 5, nos dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Olam es el Dios eterno, en quien tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza. El Salmo 95, del 1 al 2, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. ¿Con cuánta expectativa venimos a Dios? Es un llamado a estar con el Olam, el Dios eterno. Dios le ama como nadie le ha amado ni le amará. El Olam, el Dios eterno, nos atrae hacia Él para adorarle. Toda su belleza, todo su esplendor, toda su grandeza es nuestro Dios, el Olam, Dios eterno. Adelante, Celeste, te escuchamos. Muchas gracias, hermana Rebeca. Y bueno, continuamos con el tema de hoy, conociendo a Dios como el Olam, el Dios eterno, conociendo a nuestro Dios eterno. Allí en la Biblia, en 1 Timoteo 1:17, encontramos este versículo maravilloso. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. También encontramos otro precioso versículo en el Salmo 103, versículo 17, donde nos habla que la misericordia de Dios es eterna. Nos dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad, y es para nosotros, por mucho tiempo, para siempre. La Biblia también nos habla acerca del Verbo encarnado, que es Jesucristo mismo. Él constató su eterna deidad cuando durante su ministerio terrenal declaró ante los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 8, versículo 58. Es claro que Jesús estaba afirmando ser Dios. Para los judíos este era un gran pecado, una gran blasfemia. ¿Cómo Jesucristo decía que era Dios? ¿Cómo podía decir que antes que Abraham fuera, Él era? Por eso trataron de apedrearlo y no le reconocieron.
En nuestra mente finita no cabe la eternidad. Solo a través de Dios podremos entenderla. Jesús solo estaba afirmando que Él era eterno, así como su Padre es eterno. Encontramos una preciosa coincidencia en Juan 1:1 y en Génesis 1:1. Ahí, la Biblia nos habla de un principio. Nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Antes de que el registro del tiempo fuera, Jesús y su Padre ya eran uno, compartiendo totalmente su eternidad. Esta frase, en el principio, del hebreo Bereshit, que se traduce así, en el principio, aparece también en Génesis 1:1. Es una hermosa coincidencia. Y este principio nos habla aún más fuerte de la eternidad pasada de Dios y de su eternidad futura. En el principio no había nada, solo estaba Dios. Todo puesto en un solo renglón, en una hermosa frase, en el principio. Cuando el Creador, con su pura palabra, lo hizo todo. Bereshit implica entonces un mundo creado por Dios. Hay muchas citas bíblicas que nos dan la seguridad y la certeza de que todo fue creado por el poder de la palabra de Dios. Pero el Salmo 33:6 es uno de mis favoritos. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Lo único que existía antes de que todo fuera creado por la palabra de Dios era Dios mismo. En el principio no había nada, solo Dios. Y este principio, Bereshit, habla de nuestro Dios eterno y de su Hijo Jesucristo. Juan 1:14 nos dice que ese verbo del que hablábamos hace un momento fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí en el libro de Colosenses podemos ver cómo la Biblia nos describe de una forma muy magistral la presencia de Jesucristo y Dios al mismo tiempo. Vemos ahí entonces que dice en el versículo 15 del capítulo 1, Él, refiriéndose a Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Qué maravilloso y qué glorioso es poder entender cómo Dios nos creó de esta manera. Dice, Él es antes de todas las cosas. En la eternidad pasada, antes de ese precioso Bereshit, antes de ese hermoso comienzo, Él estaba ahí. Dios, el eterno, su eternidad pasada, su eternidad presente, su eternidad futura. Y todo lo ha compartido con nosotros por medio de Jesucristo. El versículo siguiente nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Porque Él es antes que nosotros, Él es el mayor, pero luego nosotros, a través de Jesucristo, podemos llegar a ser salvos. Muchas gracias, hermana Rebeca. Bueno, pues también quiero invitarles a orar por aquellos seres queridos que se encuentran sumidos en adicciones, por las situaciones familiares dolorosas, ya sea con las parejas o ya sea con los hijos o con algunos familiares cercanos. También orar por las necesidades espirituales y económicas en todos los hogares. Oremos para que Dios Todopoderoso nos ayude en cada necesidad, para que Dios dé libertad a los cautivos, sane todo corazón dolido y también pueda librarnos de toda adversidad. Quiero invitarles también para que compartan sus peticiones por medio de nuestro WhatsApp. El número es 811-590-9879. Compartan sus peticiones, sus necesidades de oración y nosotros estaremos apoyándoles y orando por estas necesidades también. Que Dios les bendiga. Gracias, Celeste. Y gracias a ustedes por seguir con nosotros. Continuamos con la serie y tema Conociendo a Dios como el Olam, Dios eterno. Adán y Eva, personajes conocidos por todos, únicos, hechos a la imagen de Dios. La historia narrada
En el primer libro de la Biblia, es decir, Génesis, ellos disfrutaban de un compañerismo y comunión perfecta con Dios. Un solo mandamiento se les dio: que no comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque les dijo Dios: ciertamente morirán. Ellos desobedecieron deliberadamente ese único mandamiento al escuchar la voz de la serpiente, es decir, al diablo, utilizando mentiras con verdades, y al escuchar la voz del diablo, enseguida fueron abiertos sus ojos y se vieron desnudos. Ellos se cubrieron con hojas de higuera. Esto nos habla cuando queremos cubrir nuestro pecado con religiosidad o buenas obras. Se escondieron de la presencia de Dios. Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Por supuesto que Dios siempre sabe dónde estamos. Y las consecuencias no se hicieron esperar. Ciertamente no murieron físicamente en ese momento, sino murieron espiritualmente, es decir, fueron separados de la presencia y comunión con Dios. Y esto para ellos fue terrible. Sin embargo, Génesis 3:15, Dios les dio promesa de un Salvador. Y en Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora estaban muertos espiritualmente, separados de Dios, lejos de su presencia. Necesitaban ser rescatados, redimidos. Los corderos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento cubrían temporalmente los pecados del pueblo. Pero el Salvador, Cristo, quita el pecado de aquel que se acerca a Él. Favor de leer Isaías 53. No será necesario un cordero sin mancha ni contaminación, puro, para darnos vida. Efesios 2:1 así lo enseña. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesucristo nos da vida. Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros, muertos espiritualmente por causa del pecado que mora en nosotros, nos es necesario nacer de nuevo para tener vida. ¿Recuerdan el diálogo del Señor con Nicodemo, un maestro de Israel? En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, ahí viene, donde le dice: os es necesario nacer de nuevo. El Olam, Dios eterno es su nombre. Quiere que nosotros disfrutemos de la eternidad con Él. Así es su amor, porque así es Él. El Olam, Dios eterno, con su amor inefable, quiere que usted y yo vivamos con Él en una perfecta comunión eternamente y para siempre. Eclesiastés 3:11 nos enseña: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Si tomamos en cuenta lo que pasó en el Edén con Adán y Eva, que obedecieron la voz de la serpiente y no la voz de Dios, al Dios eterno, el Olam, Él los amó y quiso darles promesa. En 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postre, Adán, es decir, Jesucristo, espíritu vivificante. Jesús es ambos, principio y fin. Entonces Él también tiene autoridad sobre las cosas que están en medio. Esto significa que Jesús sí tiene un plan para la historia y que Él dirige el camino de los eventos humanos hacia el cumplimiento de su diseño. Nuestras vidas no son dadas a un destino ciego o a un sentido al azar o a ciclos sin fin, sin resolución. Jesucristo, quien es el alfa y el omega, principio y fin, el Olam, el eterno, dirige la historia de la humanidad y aún nuestras propias vidas. Podemos decir con certeza que el Olam, nuestro eterno Dios soberano,
está en control de todo lo creado y por supuesto de usted y de mí, pues nos ama y nos ha amado con amor eterno. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Puede usted ver a Dios en todo lo que le pasa? Es decir, ¿quiere usted ver a Dios en todo lo que le pasa? Seamos conscientes que cada instante de nuestras vidas, que usted y yo no somos un accidente, que Dios incluso antes de ser concebidos ya nos amaba, pensaba en nosotros y tenía un plan eterno para usted y para mí. Vivamos con todo nuestro corazón para Él y por Él. El Olam, el Dios eterno, reinará para siempre y Él mismo quiere no solo vivir en usted, sino reinar en su corazón. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Toda su belleza, todo su esplendor, toda su grandeza es nuestro Dios, el Olam, Dios eterno. Familia, el equipo de su programa Suena Familiar se despide de ustedes bendiciéndole a usted y a su familia y recordándole que oramos por ustedes. Por favor, no se pierda el programa del próximo lunes con el tema Conociendo a Dios como Jehová, el que existe en sí mismo. Saludos y bendiciones. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that